Bueno, en este video vamos a realizar un sistema de automatismo y control de un llenado de tanque. El primero está dado en forma trifásica. Este video va a estar realizada de manera monofásica. Es bastante simple de realizar. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento lo puede realizar. Tenemos los elementos que componen el sistema de fuerza motriz o de potencia, la termomagnética, contactor y un relevo térmico. L1 hace referencia a la fase o cable marrón, fase R, y el celeste al neutro. Existe otra manera de realizar también las conexiones del contactor de la parte de potencia. Yo lo hago de esta manera para que sea un poco más visible la conexión. Tenemos la conexión del relevo térmico hacia el motor. El relevo térmico es el encargado de proteger al motor en caso de sobrecorriente o en caso de baja tensión. Se supone que si hay baja tensión la corriente se eleva. Tenemos también la bornera de puesta a tierra, donde el cable de puesta a tierra lo que hace es conectarse al chasis del motor para drenar las corrientes de fuga. Vemos los tanques que ingresan y la selectora. La selectora tiene dos posiciones, 0 y 1. 0 va a estar en forma automática, en automático, 1 en manual. Los contactos del automático de tanque se ven reflejados en la parte superior del tanque. Bien, y para ello vamos a utilizar un transformador. La tensión que vamos a manejar va a ser de 24 volts. Para obtener 24 volts precisamos un transformador. El transformador tiene que ser de 220 volts a 24 volts. Es un transformador reductor. El neutro en la parte de 24 volts se alimenta a la bobina del contactor y la fase de 24 pasa por el contacto normal cerrado del relevo térmico para luego salir y conectarse al común de la selectora. Bien, en este caso tenemos que el tanque cisterna está lleno. Si está lleno, el contacto del flotante va a estar cerrado. Es una condición que hay que tener, que el tanque de cisterna, para que este sistema funcione bien, tiene que estar siempre lleno. El tanque de servicio está abierto. ¿Por qué? Porque el tanque está lleno. Ahora lo que vamos a ver es la conexión de los contactos de los automáticos de tanque. No es nada más que un circuito serie. Si ustedes se fijan,
es una serie. El contacto del tanque de servicio está abierto porque está lleno. Cuando se vacíe el agua, el contacto se va a cerrar y va a mandar una señal al contactor para que funcione la bomba. Cuando se llene el tanque, lo que va a hacer, el contacto se va a abrir para mandar señal al contactor para que pare el funcionamiento de la bomba. El sistema es bastante sencillo. Lo que tenemos acá es los pilotos de señalización. El verde va a ser cuando el contacto de la selectora está en cero, está en automático, se va a prender la luz verde. Ahora, en caso manual, se va a prender la luz roja. ¿Por qué utilizamos esta tensión de 24 volts? Porque en la parte de automatismo hay una reglamentación que dice que todos los automatismos realizados tienen que estar de modo que sea de baja tensión. Bueno, esto es bastante simple. Continuamos. Lo que tenemos acá es un esquema, ¿no? Se muestra los tipos de tableros que hay para bombas. Se ve los contactos del automático de tanque, que tiene dos posiciones, NA y NC. La utilización va a depender del instalador de acuerdo el automatismo que quiera hacer. Tenemos la selectora. La selectora en este caso tiene tres posiciones, 1, 0 y 2. Nosotros utilizamos 1 y 2. Bueno, esto es bastante simple, no requiere de mucha complejidad. Vemos acá las cañerías y las válvulas de una instalación de sanitarios. Y bueno, yo los dejo hasta acá nomás.